Vamos a leer, como les decía en el mensaje esta mañana, la última sección de Marcos, capítulo 14, y versos del 66 en adelante. Esta versión que tengo aquí es NVI, para los que lo siguen. Dice allí en el versículo 66, hoy vamos a hablar de la negación de Pedro, muy conocida por muchos de ustedes. Dice a partir del verso 66, mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pedro le negó y le dijo: no sé de qué hablas. Y salió fuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. El título del mensaje de hoy he puesto el arco de la redención, de la traición a la restauración. Y lo vamos a aprovechar, este relato acerca de la caída de Pedro. Quería hacer mención, antes mencionaba el siglo IV. En el siglo IV, en nuestra era cristiana, pasaron muchas cosas. Y una cosa interesante fue una transición de gobierno. El emperador Diocleciano fue sustituido por Constantino. Eso es importante para nosotros saberlo. ¿Por qué? Porque Diocleciano fue el 10º de los emperadores romanos que persiguieron ferozmente a los cristianos. De hecho, fue el más cruel de todos ellos. Pero con Constantino vino la reparación a todo esto. Y el imperio romano pasó de perseguir a los cristianos a protegerlos, y no solamente eso, a promulgar y a extender el cristianismo. Pero con Diocleciano, él obligaba a los cristianos a maldecir a Cristo. Si usted quería seguir viviendo, tenía que maldecir a Cristo. Tenía que firmar un certificado que se llamaba el libellus, en el cual usted ofrecía sacrificio al panteón romano, a los dioses romanos, y después de presentar sacrificio, firmaba eso de que usted no tenía nada que ver con el cristianismo, para poder conservar la vida, para evitar ser martirizado. ¿Y qué pasa? Que en la transición, cuando vino Constantino, que ya eso quedó atrás, ¿qué se hacía con esos hermanos que habían apostatado de la fe? Esa fue una gran disputa en la iglesia en ese tiempo, y de hecho dividió la iglesia entre los que decían que aquellos que habían apostatado de la fe ya no tenían oportunidad de volver a la congregación, y el grupo de personas o parte de la iglesia que sí que les daba una oportunidad, y para eso podían volver a la iglesia haciendo una penitencia prolongada, que así como le llamaban, y que incluía ayunos, la exclusión temporal de la Santa Cena y actos de reparación. ¿Por qué traigo esta historia a colación? Porque yo creo que el relato de hoy, de lo que pasó con Pedro, ayudó a muchos de ellos a entender y a aceptar a aquellos que una vez apostataron de la fe, a aceptarlos otra vez en la familia de la fe. ¿No creen ustedes? Y yo creo que el relato de hoy les sirvió a ellos para darle la bienvenida o aceptarlos de vuelta a aquellos que se arrepentían de aquello que habían hecho, pero también nos puede servir a muchos de nosotros, porque
¿quién de nosotros en algún punto de su caminar con Cristo no ha negado a la cruz, ya sea de palabra, ya sea de hecho, en mi comportamiento? Como dice Pablo, hay algunos que son enemigos de la cruz. Hay cristianos que la manera en que viven parece que fueran enemigos de la cruz, porque se comportan contrario al carácter de Dios, ¿no? Podemos reflejarnos en eso, o de pensamiento. Por eso yo creo que el relato de hoy nos puede ayudar y traer luz a muchos de nosotros que nos hemos visto en algo parecido. No hemos llegado a decir verbalmente como Pedro, yo no lo conozco, pero sí nuestra vida de vez en cuando, alguna vez ha dicho, yo todavía no conozco a Dios. Y esto nos puede ayudar. Por eso, en la sección que leíamos hace un ratito, no haría justicia a lo que queremos explicar si no vemos todo el contexto. ¿Cuándo empezó la caída de Pedro? ¿Allí en el patio? Yo creo que no. Eric la semana pasada y incluso en la predicación que me tocó a mí al principio del capítulo, veíamos cómo empezó la caída de Pedro. Yo diría que la caída de Pedro empezó sobre todo cuando Jesús le dice, antes de que cante el gallo, 2 veces, tú me negarás 3. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? De ninguna manera. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Un signo de autoconfianza, ¿no? Por eso, esta figura me ayuda mucho. Porque Pedro actúa de manera natural como muchos de nosotros. Creemos que en nuestras fuerzas podemos resistir a nuestra naturaleza pecaminosa, al mundo que nos influye o al enemigo de nuestras almas. Creemos en la cultura de la autoestima, que está súper en boga en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y creemos que somos esencialmente buenos y geniales. O que el poder está en ti, tú puedes, ¿no? O, sin embargo, vemos cuál es la declaración de la Biblia. Que cuando nosotros no contamos con los medios de gracia, ¿qué es lo que nos queda? Un corazón caído de un pecador caído. Porque con la caída de Adán, todos que somos descendientes de Adán, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos están caídos y apartados del carácter de Dios. Esa es la verdad de la Biblia. Y que la autoconfianza, el poder que usted puede, creer que usted puede, es pecado, básicamente. Y el fracaso viene de adentro hacia afuera, porque hemos sido corrompidos en todas las áreas del ser humano. A los cristianos entienden muy fácilmente el hecho de que nosotros hemos sido salvados por gracia. Eso lo entendemos todo. Pero se nos olvida que la vida cristiana, el crecer, también es por gracia. Que uno resiste las tentaciones, resiste el pecado que llevamos dentro, los ataques del enemigo, también por gracia. Usted es salvo por gracia y es mantenido por gracia. Y llegaremos un día a la presencia de Dios, también por gracia. La salvación es de punta a punta, de principio a fin, siempre por gracia. Y les decía que Pedro, en sus palabras, reflejaba básicamente esto. No entendía que necesitaba la gracia para preservar, ¿no? Luego vemos que Pedro parece que no escuchó ni entendió la batalla espiritual que se estaba jugando en ese momento. Porque cuando estaban todos reunidos, al principio de la cena, él les dijo, el diablo ha pedido zarandearos a todos. ¿Se acuerdan de eso? Pedro no estaba consciente, como muchos de nosotros, pasamos nuestra vida inconscientes o no advertidos de que cada día se libra una batalla espiritual en nuestras vidas, en la iglesia y alrededor de esta. Es como, por ejemplo, Job.
¿Se acuerdan de Job? Él nunca se enteró qué había pasado en su vida. Él parece que lo había hecho todo bien. Se levantaba por la mañana, ofrecía sacrificios por sus hijos, era un hombre piadoso, pero sin embargo vino la tragedia. Pierde a sus hijos, pierde la salud, pierde todo lo que un hombre puede perder, lo pierde él. Pero nunca se enteró qué pasó. No sabía que en los lugares celestiales, allí también se estaba peleando una batalla espiritual. Porque el diablo había pedido quitarle todo lo que él tenía para demostrar que Job era fiel por las cosas que Dios le había dado. Y Dios iba a probar que no era así. ¿Se acuerdan de eso? Hagan esa conexión con Pedro también. Pero luego, si vemos un poco más adelante en la historia, luego del aposento alto, donde ocurren estos hechos, miramos un poco más adelante, Jesús lo lleva al huerto de Getsemaní. ¿Y qué pasa allí? Jesús le dice, no una, no dos, sino hasta 3 veces, velad y orad para que no entréis en tentación. Segundo error de Pedro. Nosotros, de alguna manera, también seguimos ingenuos ante este llamado que se nos da a cada uno de nosotros. La oración para el cristiano es de rodillas, como nosotros ganamos nuestras batallas espirituales, como nosotros dominamos ese deseo de vivir divorciado del carácter de Dios, de los ataques del enemigo. Pedro es la segunda vez que no hace caso a lo que se le está diciendo, pero me gusta mucho que si leemos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, Pedro aprendió mucho de esa noche, porque él escribe en su carta, allí al final de su vida, él decía, sed sobrios, y oiga la palabra que usa, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué les parece eso? Y ahora sí podemos ver a Pedro en ese patio. Pero si ustedes se fijan, empezábamos a leer que Pedro está allí en el patio con los discípulos. No, él está calentándose al fuego con los enemigos del Señor, con aquellos que dentro de poco le van a crucificar. ¿Qué les dice eso? Tercer error de Pedro. Si hacemos el resumen de los 3 errores básicos que Pedro ha cometido, primero, ignora la palabra de Dios. Segundo, no ora como se les dice que haga. Y tercero, evita la comunión con sus hermanos de fe, que son los demás discípulos. Vemos a ese Pedro alejado de sus discípulos y haciendo coinonía con aquellos que son enemigos del Señor. Y luego vemos, si vamos a esa conversación que tiene Pedro, podemos desestructurar cómo fue la caída de Pedro, verbalmente hablando. Nosotros como Pedro nos olvidamos de esos medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Somos vagos para estudiar la palabra de Dios. Nos cuesta abrir nuestra Biblia muchas veces porque nos enfrentamos a la Biblia como si fuera un libro cualquier otro, como si fuéramos a estudiar historia de América o un libro de filosofía. Se nos olvida un pequeño detalle. Este libro es la mente y el corazón de Dios. Decimos que queremos conocer a Dios, pero lo queremos conocer basado en nuestra experiencia, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento. Y no es así que se conoce a Dios. A Dios se le conoce por medio de su palabra. Si yo cuando hablo esta Biblia, mi propósito es saber quién es Dios, cómo es Dios y qué Él quiere conmigo. Si yo voy con ese objetivo cada vez que hablo de mi Biblia, tal vez sería diferente mi experiencia ante la Biblia. Cuando yo leo una historia, una narrativa, tengo que buscar a Dios en esa narrativa. ¿Qué dice de Dios esto que me está contando el Antiguo Testamento? ¿Qué dice de Dios las cartas de Pablo?
que dice de Dios, de Cristo o de su obra este evangelio? Este evangelio que estamos a punto de terminar. Esas son las preguntas que yo le tengo que hacer a la Biblia, además de lo obvio que hay en la lectura. Pero si yo cierro esa Biblia y yo no he aprendido algo acerca del carácter de Dios, del carácter de mi Cristo y de su obra, algo se me ha escapado. Como les decía, cuando miramos las conversaciones que Pedro tiene, podemos ver que el primero se hace el despistado. Tú eres uno de ellos. No sé, no entiendo. ¿De qué me están hablando? Luego, cuando vuelven a preguntarle, ¿qué hace? Lo niega. Jura, no le conozco. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que su acento galileo le delata. Al parecer, los galileos tenían un acento un poco más rústico, más tosco al hablar, que cuando iban a Jerusalén, inmediatamente hablaban, se delataban. Y eso le estaba pasando a Pedro. Pero nosotros somos más o menos parecidos. ¿Por qué? Porque ante el pecado, primeramente nos hacemos los suecos. Bueno, no sé si eso será pecado. No estoy seguro. Y voy y pregunto a alguien, ¿no? Oye, hacer esto es pecado. Pero tú sabes dentro de ti que sí es pecado. Pero te estás haciendo el sueco, como Pedro aquí. No sé, no entiendo. Y luego, ¿qué hace Pedro? Jura y perjura, ahondando más en su vileza, de que no conoce al Señor. Y ya por último, en esta versión que leímos ahora, él utiliza un verbo que es anatema, que es maldecir. Y en algunas versiones y algunos escritores dicen que él no se maldice así, sino que él maldice al Señor. Y de hecho, aquellos cristianos en el siglo IV tenían que maldecir al Señor para librarse de la muerte, de la persecución y del martirio. Y existe la posibilidad, en algunos escritores, de que Pedro no se maldice así, sino que maldice al Señor, pensando que, obviamente, uno que es discípulo del Señor no le va a maldecir. Pero me gusta mucho el relato de Marcos, porque él hace un contraste en el mismo capítulo. La semana pasada, cuando Eric leía al Señor ante el Sanedrín, si ustedes se fijan en cómo empieza el versículo de hoy, en el 66, fíjense cómo empieza el 66, dice, mientras tanto. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba pasando en ese aposento alto estaba pasando al mismo tiempo con Pedro. No es que primero el Señor fue interrogado y luego Pedro, sino que los dos al mismo tiempo eran interrogados. Y no solamente eso, que se veían de un salón al otro, del patio donde estaba Pedro a donde Jesús estaba siendo interrogado, se veía para atrás. Y Marcos hace un contraste interesante, porque Jesús es interrogado, Pedro es interrogado. Jesús es acusado de algo que no hizo, porque él nunca dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces es acusado falsamente, pero Pedro, sin embargo, es acusado de algo que sí hizo, porque él sí que es un discípulo del Señor. Y tercero, Jesús va a la muerte y es condenado por decir la verdad. Yo soy el Cristo. Sin embargo, Pedro se libra mintiendo. Yo no conozco a ese hombre. Y se libra. Es interesante ese contraste, ¿no? En ese momento, si miramos los sinópticos que nos enseñan qué está pasando ahí desde diferentes puntos de vista, en el Evangelio de Lucas dice que cuando Pedro le niega por tercera vez, justo en ese momento, Jesús en el segundo aposento se voltea y le mira. Y justo en ese momento también canta el gallo. Y la mirada de Jesús y el gallo vienen como un rayo a la mente de Pedro. Y recuerda las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y vemos a un Pedro con la mirada de su Señor, sintiendo la vileza que acaba de hacer, negándolo 3 veces, maldiciendo al Señor. Sale de escena
llorando amargamente. Y la pregunta queda, ¿cuál es la esperanza que le queda a Pedro ahora, después de haber hecho esto? ¿Qué tenemos para él? Yo diría que la misma esperanza que cada uno de nosotros tiene. Pues Jesús le había asegurado a Pedro, con estas palabras dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, oiga cómo lo dice. Él no dice, no es que sí te arrepientes. Él está garantizando que esto va a ocurrir. Él dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta es la certeza de Pedro, pero es la certeza de cada uno de nosotros. La palabra inmutable de Cristo, esta es nuestra roca. Esta es la verdad en la cual nosotros nos ponemos cada día. Ante nuestro pecado, ante nuestras fallas, la palabra de Cristo diciendo que Él va a preservarnos a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 6, Jesús hace esta declaración enfática. No hay margen para la duda. Él dice, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que les resucite en el día final. En la noche anterior, Él les dice, yo iré delante de ustedes, cuando haya resucitado, yo iré delante de ustedes a Galilea y los veré allí. Y de hecho, Juan 21, cuando Jesucristo resucita y ellos se encuentran, van a la tumba, se encuentran al ángel allí, el ángel le dice, vuelve y repite esta palabra, pero hace una postdata, ¿no? Él les dice, vayan, que Jesús va a Galilea, Él va adelante, y en especial a Pedro. En especial a Pedro. Y luego vemos en el relato cómo Pedro va con algunos de los discípulos, vuelve a su antiguo trabajo, a la pesca, y en medio de la noche, bueno, ya estaba amaneciendo, Jesús se acerca a la playa, prepara el desayuno y los llama. ¿Y qué ustedes creen que hace Pedro cuando oye la voz de su maestro? Pedro el impulsivo se tira inmediatamente al agua, se pone la ropa encima y se echa al agua y echa a correr en pos de su maestro. ¿Por qué? Porque su pastor, él ha oído. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y así está Pedro. Pedro es una oveja. Oye a su pastor y sale en pos de su pastor. Y vemos como este hombre, que 3 veces negó a Jesús, es restaurado cuando por 3 veces de su corazón y de su boca le dice a Jesús, te amo. 3 veces se lo dice. Este relato, aquí en Marcos, es salido de la boca del mismo Pedro. Porque para saber lo que Pedro dijo allí, él no estaba con ningún otro discípulo. El mismo Pedro que lo cuenta Marcos, y Marcos es el que escribe este libro. Y Marcos es la base para escribir los demás evangelios. O sea que es el testimonio de Pedro que nosotros estamos oyendo aquí, de un hombre arrepentido de la vileza que acaba de cometer. Pero el testimonio de Pedro nos deja grandes verdades para nuestro aquí y ahora, que no podemos olvidar. La palabra es enfática, Jesús es enfático, que una vez que somos comprados por Él, no hay nada que nos arrebate de su mano. No existe nada de lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Dios. Esta es la garantía de la Biblia. Que Él, así como por Pedro, intercede por cada uno de nosotros, cada día. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, mis queridos hijos,
Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Pero no se queda allí. Este es el capítulo 2. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, casi el final, en el verso 9, dice Juan: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y lo remata diciendo: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gusta mucho como Tim Keller, que muchos de ustedes lo conocen, ilustra este versículo. Él dice: yo imagino allí en la corte celestial, cuando yo peco y pido perdón, él se imagina al Padre delante del Hijo, haciendo esta intercesión. Y le dice: Padre, es Virgilio, otra vez. Ponga su nombre allí, porque eso pasa cada día. Usted sabe que peca cada día. Entonces, ponga su nombre en esta ilustración. Y le dice: Padre, es Virgilio otra vez, con el mismo pecado. Perdónalo, porque tú eres misericordioso. Y el Padre dice: vale. Pero es gracioso porque Lloyd Jones, que vivió antes que Keller, le dice: Keller, estás equivocado en esta interpretación que estás haciendo. Porque miren el versículo otra vez. ¿Cómo dice el versículo? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. No dice misericordioso. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Lloyd Jones dice: es así en realidad como va la conversación. Dice: Padre, es Virgilio otra vez, que ha pecado otra vez. Pero tú eres justo. Yo sé que tú eres justo. Y tú no cobras 2 veces el mismo pecado. Y ese pecado ya yo lo pagué. Allí en la cruz. Con mi muerte, con mi sangre. Yo pagué por ese pecado. Y tú eres un Dios justo. No vas a cobrar por eso otra vez. Muchas veces desde el púlpito decimos estas cosas con cierta reticencia, porque muchos oyen esta declaración, estos versículos, y entienden que tienen un ticket para pecar. Es como una licencia para hacer lo que les da la gana. Podría interpretarse eso, ¿no? Pero yo digo esta cosa porque lo dice la Biblia. Estas son las verdades eternas que Dios ha escrito. Que aquellos que están en Cristo, aquellos cuya vida han sido compradas con la sangre de Cristo, todos sus pecados son perdonados. Depende de usted qué está oyendo con esta verdad. ¿Es una licencia para pecar? ¿O es un motivo para vivir agradecido al Dios Todopoderoso que dio a su Hijo para pagar por mis pecados? Eso es lo que usted tiene que decidir ante esta gran verdad. ¿Es licencia para seguir pecando? ¿O es una entrada a una vida de gratitud y amor al Padre que dio lo mejor, que es Jesucristo por nosotros? Este es un llamado principalmente al arrepentimiento a la iglesia. Es el mensaje que se le da a la iglesia de Sardis ahí en el Apocalipsis, capítulo 3. Es un mensaje a la iglesia, no al inconverso. Porque el inconverso ni puede oír porque está muerto, ni puede haber ninguna puerta si Dios no opera en su corazón y en su mente. Y en el Apocalipsis dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Hoy tenemos Santa Cena. ¿Te acercarás a su mesa en arrepentimiento? Como hacen las ovejas cuando oyen a su pastor. Él ya ha pagado el precio por tu pecado. Si te arrepientes, te puedes acercar confiadamente a la mesa y compartir con tus hermanos.
Que Dios le bendiga.